Capítulo 91. Ella tiene que morir. Cuando la popularidad de Clara aumentó, el Grupo Santa hizo inmediatamente una declaración pública de la crisis. Como primer paso, la parte de la empresa emitió primero un comunicado de relaciones públicas al público disculpándose por el asunto e indicando que Clara había recibido un trato injusto en la empresa y que la investigación interna sería rigurosa para aclarar las causas y consecuencias y resolver este asunto, devolviéndole a Clara la justicia. El segundo paso es que la empresa declara al público que nunca renunciará a una empleada tan destacada como Clara, y en cuanto a Cecilia, también seguirá estrictamente las normas de la empresa y no le dará más privilegios. El tipo de solución propuesta por el Grupo Santa no han gustado mucho a los internautas. Con la buena compañía que era, todo este revuelo solo fue por culpa de Cecilia y no ha sido nada favorable. Inmediatamente después, muchas personas pidieron al Grupo Santa para pedir disculpas públicamente a Clara por las molestias que le han causado. No van a pretender solucionarlo con unas palabras tan superficiales. El Grupo Santa, para salvar su reputación, no tuvo más remedio que prometer que el asunto se resolvería adecuadamente. Y justo cuando todos estaban ansiosos, Thelma se acercó de nuevo a Clara para entablar una charla confidencial en su despacho. Esta vez, Thelma estaba algo impresionada con esta empleada, mirándola con un matiz de color. «Sí que eres despiadada. ¿Me estás elogiando?», preguntó Clara con un guiño y una sonrisa. Thelma también levantó los labios, más o menos. «Aunque esta vez has hecho un desastre en la empresa, pero creo que lo haces bastante bien. Me gusta la gente inteligente. Eres uno de los pocos que he visto hasta ahora. Cecilia no puede ni compararse contigo. En los últimos especiales requieren métodos especiales. O más bien, vas a tener que sufrir el resto de tu vida. Y no quiero ser esa persona». Para Thelma, por alguna razón, Cecilia tenía un sentimiento cada vez más simpático, así que cuando hablaba, básicamente utilizaba ese tono de conversación igualitaria. Thelma no se preocupó demasiado, se limitó a mirarla en silencio durante un largo rato antes de asentir. «En realidad, tú y yo somos bastante parecidas. Ambas somos personas fuertes, pero creo que tú puedes ser un poco más que yo. Si estuviera en tu lugar esta vez, me temo que no sería capaz de hacer lo que hiciste. Eso no es necesario, ¿cierto? La gente es capaz de cualquier cosa cuando se le empuja». Clara no lo negó, pero no le dio a Thelma las palabras de que la razón por la que era tan imprudente era más o menos la razón por la que se apoyaba en Antonio. Aunque siempre decía que no quería depender de él, en realidad lo había convertido sublinamente en su último recurso y por eso era tan intrépida. Thelma tampoco se entretuvo en este asunto con Cecilia y después de que ambas charlaron por un par de veces más, fueron directamente al grano. «Esta vez te busco para que vengas principalmente para decirte dos cosas. Uno, has sido ascendida al puesto de subdirector. Dos, la parte de la empresa me ha pedido que te pregunte si puedes publicar un mensaje en Facebook para perdonar las faltas de la empresa esta vez». Clara levantó una ceja y dijo: «¿Qué es esto? ¿Dar algo dulce primero y luego aprovecharse de ella? No pasa nada si no quieres, y no creo que la empresa diga nada porque es lo que deben». Clara no dijo nada durante mucho tiempo, y Thelma pensó
que no lo haría, así que añadió otra frase. En realidad, no hay nada que objetar. Al menos no pienso dejar el grupo todavía, así que no tiene sentido enemistarse con la empresa. La implicación es que está acordado. Thelma aprobó y no pudo evitar asentir con desprecio, capaz de doblarse y estirarse, digna de su recompensa. La eficiencia de Clara también fue rápida. Justo después de que la empresa convocó una reunión de disculpas públicas, también envió inmediatamente un estado expresando su voluntad de perdonar al Grupo Santa. Después de todo, fueron 2 años aquí. Siempre habrá algo de cariño. Lo más importante es la dedicación que puso Thelma en ella, lo que la está haciendo ser muy agradecida. Inmediatamente después respondió al Grupo Nevada en Facebook y le agradeció su aprecio. Cuando se publicó este estado hubo una protesta colectiva de todos. Grupo Nevada, ¿qué tipo de empresa es? Ese era el líder de toda la industria del entretenimiento. Todo el mundo se agolpaban para entrar, pero Clara tuvo esa oportunidad y se negó. Algunos pensaban que Clara era estúpida, mientras que otros decían que era insensible. Y fue entonces cuando la parte del Grupo Nevada respondió de nuevo diciendo que las puertas del Grupo Nevada estaban dispuestas a estar siempre abiertas para Clara. Una simple frase que bloquea directamente la boca de todos. La multitud expresó una envidia y los celos por la mierda de suerte de Clara. Todo el incidente hizo que durara 2 o 3 días. Finalmente se calmó, gradualmente, pero Clara es mejor que Cecilia. Bien, estableció la base de la popularidad, pero de nuevo cayó al fondo. En la familia Pastor, después de leer 3 días consecutivos de malas críticas, el estado de ánimo de Cecilia solo podía describirse como malo hasta el extremo, mientras que el odio hacia Clara era también mayor. Originalmente pensó que podría utilizar al Grupo Santa para suprimir a Clara, pero para su sorpresa, esa mujer siempre tenía la capacidad de darse la vuelta. ¿En qué se basa? Cecilia no estaba convencida. El Grupo Nevada es su territorio y puede hacer lo que quiera con Clara, pero ¿por qué al final sigue perdiendo con ella? A Cecilia le costó un poco aceptarlo en su corazón. Todo su cuerpo se abrazó a su estómago y se sintió un poco molesta, sentándose en el sofá de forma desaliñada. Francisco, ¿qué voy a hacer? Clara es demasiado cruel. Después de que ella hiciera esto, casi arruinó todos mis esfuerzos de los últimos 2 meses. Francisco estaba junto a la ventana, ligeramente molesto, y su corazón estaba disgustado con Clara hasta el extremo. Anteriormente, había hecho una valoración exacta de su participación en el Grupo Santa, antes de convencer a esos viejos carcamales del Grupo Pastor para que invirtieran, y fue solo unos días después cuando ocurrió algo así con el Grupo Santa. Lo que más le molestaba era que los accionistas del Grupo Santa le habían pedido conjuntamente que no usara más su poder para abrir la puerta trasera a Cecilia. En poco tiempo, él, el recién ascendido accionista, fue cuestionado por muchos. Mientras Francisco estaba enfadado, tenía aún menos paciencia para aguantar a Cecilia. Solo le dijo fríamente: «Te dije hace mucho tiempo que esperaras a que terminaras de dar a luz, y ya entonces piensas en trabajar de nuevo, pero te negaste a escuchar. Por tu culpa ahora tengo que soportar todo esto y aún tienes la cara de llorar». Cecilia se sintió agraviada y puso una expresión suave. «¿Cómo me puedes culpar por esto?
Solo quería una palabra de reconciliación de Clara, pero esa mujer no tiene buen corazón. Ahora que se ha vuelto poderosa en la empresa, será aún más difícil para mí desarrollarme en la industria del entretenimiento en el futuro. Al escuchar a Cecilia decir esto, el corazón de Francisco también se sintió un poco lamentado. Originalmente había pensado que Clara siempre había estado bajo su control. Si él quisiese, siempre la podría ordenar. Pero después de esto, Francisco se encontró de repente con que las cosas estaban fuera de control y esa mujer, al parecer, se estaba alejando gradualmente de él. Francisco interiormente se sintió un poco incómodo. Le disgustaba esta sensación y un sentimiento de nervios lo enmarcó en su cabeza. Tenía que usar algo más cruel para detener a esta mujer o lamentaría cuando llegara el momento. Capítulo 92. Me caso contigo. Bueno, estos días quédate en casa y descansa bien. Hablamos de esto después de que pase el tumulto. Mi publicidad. Cecilia mordió los labios y no estaba con gusto. Por ahora ninguna marca quiere cooperar contigo, así que quédate en casa hasta que cese el tumulto. Te advierto por la última vez que si quieres acarrear molestias, mi madre no permite que me case contigo. En este momento, te ruego, no funcionará, así que compórtate. Después de decir eso, Francisco no tenía ganas de consolarla. Tomó su chaqueta y se fue directamente. Una vez que salió Francisco, Cecilia cambió de color. Aunque sabía que Francisco no la dejaría ser intimidada, ahora él tenía mucho trabajo en la empresa, así que no podía ayudarla con todos sus esfuerzos. Pensando en eso, Cecilia sacó su teléfono y llamó a Carola. Carola, conoces más personas del grupo del entretenimiento que yo, así que puedes organizar una fiesta para mí. Quiero invitarlas a cenar. ¿Qué quieres? Necesito su ayuda. Siempre que me pueda seguir trabajando en el grupo del entretenimiento, puedo sacrificar todo. Cecilia dijo firmemente. Vale, te ayudo. Después de colgar el teléfono, Cecilia entretenía sus ojos y miró con una mirada peligrosa hacia la ventana. Clara, no creas que puedas superar mi persona de esta manera. Ahora debes estar ufana, pero te haré pagar un precio doloroso. Respiró profundamente. Después de contener su ira, volvió a la familia González. Hoy en día la familia González, aparte de Adolfo y Ofelia, solo se quedaban el mayordomo y los sirvientes. Después de volver a casa, entró directamente a la habitación de Ofelia y preguntó rápidamente: Mamá, te pedí que hablaras con papá sobre la división de acciones, ¿no? ¿Cómo van las cosas? ¿Por qué de repente preguntas por esto? ¿Por qué vuelves a casa? Ahora eres esposa de Francisco, así que no está bien que vuelvas a casa con tanta frecuencia. Ofelia la recibió precipitadamente y llegó a Cecilia a la silla. Cecilia dijo con impaciencia: ¿Por qué no? Preguntó. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ahora, fuera de casa, su hija me intimida, pero en casa papá me trata con esa actitud. Ellos no me dejan en paz. Ahora me encuentro con dificultad en mi trabajo y si no tengo garantía, la madre de Francisco me expulsará de la casa tarde o temprano. Cecilia, sé que estás preocupada, pero tu padre no me permite nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ofelia también estaba sin remedios. La heredera legítima del grupo González siempre era Clara. Adolfo se lo permitió a la madre de Clara. Estos años, aunque parecía que Ofelia era ufana, en realidad la mayor parte de la propiedad de la familia González no tiene nada que ver con ella. Ofelia era descontenta y después de muchas palabras dulces, Adolfo prometió que daría a Cecilia una cantidad pequeña como dote. Pero no imaginaría
que para adquirir ese dinero sería indispensable el permiso de Clara. Pensando en eso, Ofelia estaba muy preocupada. Sería imposible para ellas conseguir ese dinero si era indispensable el permiso de Clara. Pero él ya me lo prometió antes, entonces él debería negociar con Clara. No puedo esperar más. Entonces, necesito que arregles este asunto cuanto antes y me ayudes a consolidar mi posición en la familia Pastor. Si quieres pasar el resto de tu vida felizmente, por lo contrario, cuando estés mayor, tendrás que vivir con la ayuda de Clara. Las palabras de Cecilia fueron tan fuertes que hicieron a Ofelia cambiar de color. Estos años no trataban bien a Clara, entonces no esperó que Clara la tratara bien posteriormente. Al pensar que cuando ella estuviera mayor tendría que vivir con la ayuda de Clara, Ofelia se sintió muy asustada y se lo prometió a su hija. No entiendo. 2 días después era el día de la muerte de la madre de esa hija de perra. Así que volvería. Entonces pido a tu padre que le haga firmar el acuerdo de transferencia de acciones. El silencio de Cecilia la hizo sorprender. Clara pensaba que con su carácter la atacaría de inmediato, pero inesperadamente Cecilia no hizo nada. Clara también estaba contenta porque no necesitaba enfrentarse con Cecilia. 2 días después, el día de la muerte de su madre llegó. Clara pidió permiso de una mañana para barrer sepulturas y ofrecer sacrificios, pero una vez que salió de la empresa se encontró con Francisco. El hombre lleva una camisa blanca y se apoyó contra el coche gentilmente. Su cara hermosa era atractiva, pero ya no para Clara. Parecía que él estaba esperándola especialmente. Entonces se le acercó rápidamente y sonrió. ¿Vas a limpiar sepulturas y a ofrecer sacrificios para tu madre, verdad? Siempre soy yo quien te acompaña, así que este año también te acompaño. Clara lo miró con ironía y se rió. No es necesario, tengo acompañante. Además ahora eres esposo de Cecilia. Si no tienes nada que ver conmigo, así que no estás calificado para acompañarme. Francisco cambió de color y la miró fríamente. A los ojos de tu madre, soy tu novio. Ridículo. Mi madre no va a reconocer un hombre que me ha abandonado. Clara sacudió la cabeza y no quiso hacerle caso, así que se volvió para buscar a Antonio. Había quedado con Antonio en limpiar las sepulturas y ofrecer sacrificios para su madre juntos. Al ver la actitud indiferente de Clara, Francisco se enojó y se adelantó para impedirle que avanzara. Clara, ¿estás dispuesta a llevar a otro hombre a visitar a tu madre? ¿Qué tiene que ver contigo? Es mi libertad. ¿Quién te crees que eres? Clara le contestó fríamente y salió con impaciencia. Francisco se enojó más y tiró un brazo de Clara. Clara, ¿estás dispuesta a enfrentarte conmigo? ¿No temes que me enfade? ¿Tienes problemas? Francisco, no tengo nada que ver contigo, no me importa nada cómo te sientes, así que no me impones tu opinión como antes. No tengo interés en ti. Clara se alejó de Francisco y se frotó la muñeca con odio en su mirada. La mirada de Francisco se volvía loca. La mujer delante de él ya estaba fuera de su control. En definitiva, otro hombre le acompañó a hacer las cosas que antes solo podía hacer con él. Pensando en eso, a Francisco se le cegaron los celos. No, no, se sabía por qué y se le ocurrió una idea loca. Clara, me caso contigo. Vuelve a mi lado. Por ti puedo dejar a Cecilia. Capítulo 93. Le gusta un yerno como tú. ¿Estás loco, Francisco? Clara lo miró sorprendida y no podía creer lo que había escuchado. No estoy bromeando. Si quieres, podemos estar juntos como antes, Francisco dijo firmemente. Clara lo miró sorprendida y luego respiró profundamente. Francisco, pensaba que eras un poco cansado, pero eres
muy cansado. Ahora te conozco completamente. Eres muy terrible. Mujer que te ame es realmente terrible. Después de decir estas palabras, Clara sacudió la cabeza y se fue rápidamente antes de que Francisco reaccionara. Este hombre era mejor alejarse de él posteriormente. Después de deshacerse de Francisco, Clara se reunió con Antonio rápidamente. Hoy él llevaba un traje negro. El traje formal le hizo ser más guapo. Sus dedos largos estaban sobre el volante y su temperamento frío era muy atractivo. Clara subió al auto y lo miró fijamente. El color negro te queda muy bien. Pareces muy elegante, misterioso y atractivo. Mi esposa también es muy hermosa. Antonio la miró y la elogió con una risa. Ella llevó un vestido negro. El diseño especial hizo mostrar su buena figura. Con ese vestido parecía muy elegante. Clara sonrió y casualmente vio las flores en el asiento trasero. Se quedó atónita y preguntó: ¿Las compras? Es la primera vez que visito a mi suegra, así que tengo que prepararme. Antonio asintió con la cabeza y apareció una mirada seria en su cara indiferente. Clara miró fijamente su cara lateral bien definida y preguntó: ¿Cómo sabes que a mi madre le gusta el jacinto y el lirio? Lo investigo con todos mis esfuerzos, porque es una persona que te importa mucho. Antonio la miró con unos ojos profundos. Clara tenía las ganas de llorar, así que respiró profundamente y se movió mucho. Este hombre, que parecía muy indiferente, la cuidaba con tanto cuidado. Para ella él quería conocer a todos a su lado. Francisco nunca había hecho esto por ella. En ese momento no le importaba nada esas cosas, aunque eran importantes para ella. Pero a Antonio sí. A mi madre le gusta un yerno como tú. Después de quedarse silenciosa durante un rato, Clara contenía sus emociones y dijo a Antonio con una sonrisa. Media hora después, ellos llegaron al cementerio de las afueras de la ciudad Paz. Ellos bajaron del coche y subieron las escaleras hasta llegar a la sepultura de la madre de Clara. Una vez que llegó aquí, la expresión de Clara se volvió muy triste. No vino muchas veces al año, pero cada vez que vio la foto en la lápida sepulcral no podía evitar pensar cómo sería si su madre todavía estuviera viva. Si fuera así, podría hacer mimos y ser caprichosa como quisiera y no habría sufrido tanto dolor como si sintiera su tristeza. Antonio la abrazó y dijo en voz baja: ¿No me presentas a mi suegra? Clara salió de su tristeza y asintió con la cabeza fuertemente. Claro. Se acuclilló y puso las flores delante de la lápida. Luego tendió la mano y tocó la foto en la lápida. Mamá, he venido a verte. Hoy he llevado a un hombre para verte, que se llama Antonio y es tu yerno. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Verdad? Es una persona muy excelente. Al escucharla hablar, Antonio la miró con una mirada tierna y la acompañó silenciosamente. 2 horas después, de regreso, Clara no estaba de una gran emoción. Entonces Antonio puso música ligera que sonó en el coche, que la hizo sentirse tranquila. No se sabía cuánto tiempo pasó. El coche paró en la puerta de la familia González. Antonio le dijo: «Hemos llegado». Clara asintió con la cabeza. Entonces entró. «Vale, ¿te recojo más tarde?» «Bien». Después de despedir a Antonio, Clara volvió a casa, pero una vez que entró, vio a Cecilia en la sala. Ellas se miraron. Clara se sintió interesante, pero Cecilia se sintió enfadada. ¿Has vuelto? Adolfo también vio a Clara. Entonces su cara serena se volvió amable. Sí, Clara le respondió sin mirar a Ofelia a su lado.
He visitado a mi madre. Adolfo asintió con la cabeza y dijo con vacilación: iré más tarde. Clara se sorprendió y su expresión estaba muy complicada. Su padre había pasado muchos años sin verla. Esto también fue una de las razones de su mala relación en los últimos años, pero no imaginaría que algún día le diría que iría a verla. Sí, nadie te impide. Mi madre será muy contenta. Después de un rato, Clara le echó un vistazo a Ofelia y se rió. La cara de Ofelia estaba muy fea y apretó fuertemente sus manos. Estaba conteniendo con sus esfuerzos la ira. Estos años había dicho tantas palabras dulces que logró expulsar a su ex mujer de su mente, pero no esperó que después de tantos años Adolfo todavía mencionara a esa mujer. Ofelia respiró profundamente y mostró una sonrisa violenta. Déjame preparar los sacrificios. Yo no puedo ausentarme. Usted es muy amable. Clara la elogió sonriendo, pero su tono estaba lleno de ironía. La cara de Ofelia estaba muy fea, pero tenía que sonreír. No hay de qué. Clara, soy la señora de la familia González, así que es mi deber hacer esto. Has dicho tan bien, pero no sé si realmente piensas así. Quizás creas que estás muy buena suerte y que sea muy bueno que la muerte sea la de mi madre. Clara le dijo directamente sin cuidar la sensación de Ofelia. Ofelia se enfadó y se levantó. Clara, ¿qué quieres decir? Nada, solo digo la verdad. No necesitas fingir ser amable delante de mí. No eras así cuando tú y tu hija me atacaban. ¿Qué deber? Esto es muy ridículo. Al final, Clara ya no ocultó su desprecio. Capítulo 94. Accidente de tráfico. Ofelia estaba temblando de ira, haciéndola por la mano para consolar. Cecilia miró a Adolfo con una expresión sombría. Papá, en todo caso, mi madre es una mujer mayor. ¿Dejarás que Clara la insulte así? Sintiendo un poco molesto por la escena actual, Adolfo frunció el ceño y no pudo evitar exclamar: dejen de decir tonterías. No importa cómo luchen o peleen afuera. Ya que regresas a casa esta vez, entonces déjenlo todo así. Nunca sean como enemigos cada vez que se encuentren. Me siento avergonzado. Al escuchar esto, Clara mostró una expresión de disgusto. Ella y Cecilia habían sido durante mucho tiempo enemigas, o sea, archienemigas. Cecilia y Ofelia no dijeron nada y se volvieron a sentar en el sofá, pero las dos cubrieron sus pensamientos viciosos. Después de un rato, Clara estaba a punto de subir las escaleras y Adolfo de repente la detuvo. Sucede que has vuelto hoy y quiero discutir algo contigo. ¿Qué pasa? Clara hizo una pausa y le preguntó. Se trata de la distribución del capital de la empresa. De pie en el sofá, Adolfo le entregó un documento preparado de antemano. ¿Distribución de capital de la empresa? Clara enarcó las cejas y recogió el documento. La equidad del grupo González está a mi nombre, ¿verdad? ¿Por qué se puede repartir? Adolfo no respondió, solo le indicó que mirara el archivo en su mano. Esta era una carta de transferencia de capital en la que se establecía claramente que el grupo González estaba dispuesto a transferir el 20% de las acciones a nombre de Cecilia. Clara no necesitaba firmarlo para que surta efecto. Clara lo miró e inmediatamente entendió. Así es. Ya que Cecilia no se apresuró a molestarla en estos días, resultó ser que esperaba aquí la fortuna de la familia González. No pensaba que se atrevió a pedirle que le repartiera la propiedad después de hacer las cosas malas. Los adentros de Clara fueron renovados fuertemente e incluso no pudo hablar durante mucho tiempo. Todavía está en pleno día. ¿Por qué empieza a ser
como si tuviera sueño a altas horas de la noche. ¿Se atreven a pensar en mis cosas? Clara lanzó una mirada fría a las dos y tiró el documento a Adolfo, lo que significaba que no quería dárselo. Adolfo ya lo había sabido y no habló, pero Ofelia de repente gritó: Clara, tu padre ha regalado a Cecilia el 20% de las acciones como dote, así que debe firmarlo. ¿Por qué soy yo quien debe ser responsable de su promesa? Mi mamá me dejó las acciones. ¿Se merecen tenerlas? Y luego Clara miró a Adolfo con una mueca diciendo: Papá, aunque el grupo González siempre ha estado a cargo de ti, yo soy la heredera. Mi mamá me lo ha dado. Nadie podrá tocarlo. Si no quieres que rompa por completo la relación entre nosotros, no dejes que ambos hagan esta idea al final, porque no podré estar de acuerdo hasta la muerte. Después de decir esto, Clara no esperó a que Adolfo dijera algo, se dio la vuelta y se fue. Ofelia estaba tan ansiosa que se apresuró a alcanzar la mano de Clara y dijo: Clara, tienes que estar de acuerdo, este es el 20% de las acciones, es lo que prometió tu padre. Él es tu mayor y tienes que respetarlo. La participación del 20% es realmente necesaria para que sea de Cecilia. Si no, la familia Pastor nunca la valorará. ¿Qué tiene que ver conmigo? Clara tiró la mano de Ofelia con disgusto y se burló. He pagado mucho con el maltrato y en el matrimonio de Cecilia con Francisco. Ella quería tratar conmigo de principio a fin, pero nunca sentía culpa por mí, ¿verdad? En serio, quiero saber qué desvergonzadas son ustedes dos haciendo una petición tan descarada. Al ver que Clara era tan dura, Ofelia rápidamente miró a Adolfo suplicando. Adolfo abrió la boca y quiso hablar, pero los agudos ojos de Clara lo hicieron incapaz de hablar. Mamá, ya que no quiere dármelo, olvídalo. No te molestes en preguntar. En este momento Cecilia finalmente habló y parecía que no estaba demasiado sorprendida por tal resultado. Ofelia no se reconcilió y quiso luchar de nuevo, pero Cecilia la detuvo. Ahora ella y Clara estaban siendo incompatibles y su negación era totalmente esperada. Sin embargo, Cecilia no quería rendirse así. Dado que la familia González le permitió, ella intentaría por todos los medios para que la familia González se lo diera. Nadie quiere apoderarse de sus cosas. Clara no se molestó en quedarse en casa por mucho tiempo. Después de subir las escaleras a buscar algo, se fue directamente. En la puerta se encontró con Cecilia, que estaba a punto de irse. Ofelia se paró a su lado enojada sin saber de qué estaban hablando. Cuando vieron a Clara, el resentimiento y la crueldad en su rostro ya no ocultaron nada más. Clara se burló y luego apartó la mirada y pasó por las dos. Ofelia apretó los dientes diciendo con el rostro lleno de descarga: ¿Deberíamos dejar ir a esta pequeña perra? Ese 20% de acciones deberían haber sido tuyas. Mamá, no conoces la realidad. Adolfo nunca pensó en darme la propiedad. Sabía que Clara estaba mal con nosotros, pero nos pidió que contratáramos a Clara. En primer lugar, no quería darme nada. Cecilia apretó ambos puños. Su mirada estaba fría y casi sangrante. Es una pérdida. Mi arduo trabajo para la familia González a lo largo de los años. Los ojos de Ofelia también eran un poco sórdidos. Y su pensamiento vicioso repentinamente vino a su corazón. Qué bueno si esta pequeña perra muere, así que todo en la familia González sería tuyo. Cecilia tembló un poco y una mirada cruel apareció de repente en las profundidades de sus ojos. Mamá, ya me voy. La propiedad de la familia González no puede huir. Definitivamente me encontraré una manera de arrebatarle todas las acciones a Clara. No te preocupes por eso. Cuando terminaron las palabras, Cecilia no esperó la respuesta de Ofelia.
Se subió al automóvil y condujo en la dirección en la que Clara se había ido antes. La zona de la villa donde vivía la familia González se encontraba en las afueras. Si quería salir, tenía que caminar 4 o 5 minutos para detener el coche en la puerta. En ese momento hay pocos vehículos fuera del área de las villas. El auto que llamó Clara aún no había llegado, por lo que debía esperar un rato al lado de la carretera. Justo en ese momento, un auto rojo conducía directamente hacia ella y con una velocidad de más de 100 yardas. Clara se sorprendió, su rostro cambió de asombro y estaba a punto de esquivar a toda prisa. Sin embargo, ella estaba tan lenta, con tanta rapidez, el auto chocó contra ella. Clara rodó por el suelo unas cuantas veces, solo sintiendo que su cabeza daba vueltas, sus brazos y pantorrillas estaban aún más raspados y el dolor ardiente invadió su cuerpo y la sangre se filtraba constantemente por la herida. Ella yacía en el suelo inmóvil, sin embargo, el Porsche rojo que tenía la intención de detenerse en absoluto. Tan pronto como pisó el acelerador, se alejó rápidamente de la vida o la muerte de Clara. Capítulo 95. Bueno, estoy aquí. La visión de Clara se volvió negra por el golpe. Su corazón se apretó y el dolor de su cuerpo casi desgarró su conciencia. Algunas personas bondadosas se pararon por allí y la ayudaron a incorporarse. Le preguntaron con cariño: «Señorita, ¿está bien? ¿Me gustaría llamar a una ambulancia?» El dueño del auto chocó contra alguien y se escapó. Es una locura. Clara tenía un dolor de cabeza dilapidado y miró bruscamente en la dirección de escape del auto, casi rompiendo el nombre en su profundidad: Cecilia. Clara ni siquiera podía imaginar que Cecilia, la mujer frenética, la golpearía con un auto y quisiera matarla. Frenética ya no podía ser la palabra para describirla. Parecía que tenía un corazón de serpiente terrible y tembloroso. Clara hizo todo lo posible por mantenerse despierta y apretó los dientes con fuerza para evitar que se desmayara. Sacó su teléfono móvil de su bolso y marcó una llamada a Antonio. Cuando Clara llamó a Antonio, estaba en la oficina escuchando a varios altos funcionarios del Grupo Nevada informando sobre asuntos oficiales. De repente el timbre del teléfono móvil rompió la atmósfera seria de la oficina. Después de echar un vistazo al identificador de llamadas, Antonio hizo un gesto de silencio a la persona que informaba y luego respondió al teléfono. Su expresión se suavizó un poco e incluso la voz se suavizó ante la mirada atónita de todos. ¿Vas a volver? Antonio, al otro lado del teléfono, escuchó una voz débil. Antonio estaba atónito y frunció las cejas de repente. ¿Qué pasa? ¿Tu voz es tan débil? ¿Qué ha pasado? Me ha atropellado un coche. Su voz estaba temblando y estaba asustada, con mucho temor. Tan pronto como sus palabras cayeron, Antonio se levantó de la silla y frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Dime la dirección y voy inmediatamente. Mucha sangre. Estoy... Clara sintió que sus ojos se estaban volviendo borrosos y el dolor ya había ocupado su cerebro, haciéndola hablar un poco laboriosa. Espérame allí, iré enseguida. Después de colgar el teléfono a toda prisa, Antonio recogió su abrigo, dejó a sus subordinados y salió de la oficina sin mirar atrás. ¿Qué pasó? Todos se miraron. Esta fue la primera vez que vieron a Antonio tan fuera de control. Rápidamente vino a la escena del accidente al ver a la persona quien había estado frente a él hace una hora, pero ahora estaba cubierta de sangre. Solo sintió una ráfaga de sangre corriendo sobre su cabeza. Se apresuró a llegar al lado de Clara. En ese momento ella ya estaba un poco en coma. Su delicado rostro estaba pálido como una flor marchita, perdiendo su energía. Jefe, apúrate.
¿Le llevamos al hospital primero, José? Quédate y lidia con la escena. Viendo esto, Aquiles, que vino más tarde, se sorprendió y corrió hacia la puerta del automóvil. Los dos rápidamente llevaron a Clara al hospital. En el camino, Antonio sostuvo a Clara y un extraño pánico apareció en el rostro que siempre había sido frío y severo. Mi amor, despierta, abre los ojos y mírame. Bajó la cabeza y la llamó constantemente y luego instó a Aquiles. Ve más rápido. Clara se inclinó en sus brazos y abrió los ojos aturdida. Su visión era difícil de enfocar. El brazo de Antonio era tan cálido. La temperatura familiar finalmente hizo que ella mostrara una sonrisa tranquila. Finalmente llegaste, murmuró en voz baja y finalmente su conciencia desapareció. Cuando Clara se despertó de nuevo, Antonio se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. Al verla abrir los ojos se levantó apresuradamente, le acarició la mejilla y le preguntó en voz baja: ¿Cómo estás? ¿Te sientes incómoda? La cabeza de Clara se quedó en blanco durante unos segundos antes de recordar que Cecilia la golpeó y que debería estar en el hospital ahora. Pensó por un rato y sintió mucho dolor en todo su cuerpo. Estoy muy herida. Ella abrió la boca y le preguntó, pero su voz era ronca y desagradable. Antonio asintió con la cabeza. Hay muchos moretones en las manos y piernas y una ligera conmoción cerebral en la cabeza. No me extraña que sienta que me duele tanto la cabeza. Se incorporó lentamente de la cama. Las heridas en las manos y los pies le hicieron expirar y su cara estaba pálida de dolor. Antonio se apresuró a ayudarla, actuando muy suavemente. ¿Quieres que llame al médico? No, estoy bien. Ella negó y dijo valientemente: Aquiles acaba de entrar desde el exterior y no pudo evitar curvar los labios cuando escuchó esas palabras. Derramaste tanta sangre y dijiste que estabas bien. ¿No sabes que asustaste al jefe cuando te encontró? Fue la primera vez en toda mi vida que vi a Antonio con una expresión tan nerviosa. Clara miró a Antonio y dijo en un tono de disculpa: Lo siento, te preocupé. Está bien, siempre y cuando estés bien. Antonio exhaló un suspiro de alivio, abrazándola suavemente en sus brazos como si guardara un tesoro. Clara se inclinó contra él con avidez. Olió su propio sabor, disfrutando de la paz mental que traía, completamente reacio a alejarlo. El hombre bajó la cabeza y besó su cabello suavemente, pero sus ojos miraron a Aquiles de pies detrás de ella, como si le preguntara algo. Aquiles asintió y también había un toque de tristeza en sus ojos. ¿Se atrevió a hacerle daño? Esa persona se está muriendo. Apoyándose en los brazos de Antonio por un tiempo, Clara se sintió un poco cansada, cerró ligeramente los ojos, pensando en el momento antes de perder el conocimiento en su mente. En ese momento estaba un poco preocupada. Tenía miedo de morir e incluso temía no volver a ver a Antonio nunca más. Ella estaba en pánico, así que lo llamó. Ella dijo: Antonio, ¿me han atropellado un coche? Él preguntó: ¿Estás bien? Espérame allí, iré enseguida. Desde que falleció mi madre, nadie en este mundo se preocupará por mí y me amará tanto. Papá no lo hará. Francisco no lo hará. Solo Antonio lo hará. De repente estalló en lágrimas, hundió la cabeza en sus brazos, llorando y temblando. Antonio pensó que todavía estaba asustada, por lo que no pudo evitar darle unas palmadas en la espalda para persuadirla. No tengas miedo, estoy aquí. Está bien. Bueno, no llores. Él fue tan gentil e impactante y dejó que sus lágrimas se ensuciaran su ropa. No sabía cuánto tiempo pasó. Clara lloró lo suficiente y luego se liberó de los brazos de Antonio. Aquiles no pudo evitar murmurar: Todos decían que las mujeres están hechas de agua. Lo he visto hoy.
Vamos, cuñada, ¿tienes hambre? Come algo primero y luego tienes fuerza para seguir llorando. Aquiles puso la comida recién comprada en la mesa y bromeó. Clara resopló. Esta es la primera vez que sufro tantas heridas. Tal vez todavía me queden cicatrices. ¿Aún me criticas? No tienes corazón. Antonio miró de reojo a su hermano y su mirada era como los copos de invierno cuando nevaban. Capítulo 96. Nunca te lastimaré. Aquiles se estremeció y sonrió apresuradamente. Está bien, me equivoqué, cuñada. No te preocupes. Le he ordenado al médico que no dejará cicatrices en las heridas. Además te ayudaré a vengar a la persona quien te atropelló en el auto. Y ella definitivamente hará que su vida sea peor que su muerte. Clara se sorprendió. ¿Ya sabes quién me golpeó? Aquiles asintió, por supuesto. Fuera del área de su villa, investigué y lo supe. La expresión de Clara se volvió sombría. La crueldad de Cecilia fue completamente inesperada. Si no hubiera reaccionado rápidamente, hoy podría haber sido golpeada hasta la muerte. Pensando en esa escena, Clara tuvo miedo por casi perder la vida. Al ver su expresión, Antonio se sintió un poco angustiado y preguntó rápidamente: «Cariño, ¿puedes decirme qué pasó hoy?» Sabía lo que debía haber sucedido cuando ella llegó a casa. Clara asintió sin ocultarlo. La mujer quiere el 20% de las acciones del grupo González, pero me negué. ¿Puede ella que no esté satisfecha y así me golpeó? De hecho, el corazón femenino es mortal. Ha robado el novio y luego la propiedad familiar y ahora la vida. Maestro, esta es la primera vez que veo a una mujer tan terrible. Aquiles dijo con asombro. La cara de Antonio era aún más hosca. No te preocupes, amor. Ninguna de las personas que te han bastiado y te han hecho daño pueden escapar. Clara fue atropellada por un automóvil y fue observada en el hospital durante 2 días después de que el médico confirmó que no se encontraba en una condición grave. Antonio la llevó a casa para su rehabilitación. Por la noche, cuando Clara quería bañarse, Antonio la abrazó en su regazo y dijo suavemente: «El médico dijo que tu herida no debería ser mojada. Yo tendré cuidado». Las mejillas de Clara estaban un poco calientes y podía sentir que estaba tocando su parte impulsiva. Pero Antonio estaba muy tranquilo. «Entonces te ayudaré a lavar». Después de hablar, la tomó de los brazos. Los dos se levantaron del sofá y fueron en dirección al baño. Clara enganchó el cuello del hombre con sus manos. Sus ojos se abrieron. «¿No puedo lavarme yo misma?» «Pero sí», le respondió Antonio. Después de llevarla al baño, comenzó a ajustar la temperatura del agua y soltó el agua para ella. Clara estaba muy tensa y su corazón latía tan rápido, aunque él ha visto cada centímetro de su piel. Las dos nunca han hecho el amor anteriormente. Ahora le dice que la ayude a bañarse. De ninguna manera. Mientras Clara pensaba en esa imagen, estaba tan avergonzada que no podía esperar para meterse directamente en el suelo. «No tengas miedo. Trataré de tener cuidado de no lastimarte». En este momento Antonio ya había dejado el agua y le sonrió levemente. Las mejillas de Clara estallaron en rojo y se movieron rígidamente y continuaron luchando hasta el fin. «Realmente puedo hacerlo sola». Tan pronto como la voz cayó, ya se deslizó y cayó hacia adelante. «No puedes quedarte quieta. ¿Cómo te lavas?»
Antonio abrazó su cuerpo y tomó sus brazos con una profunda sonrisa en su voz. Clara yacía sobre su pecho llorando sin lágrimas, diciendo que fue solo un accidente. Pero antes de que pudiera decirlo, Antonio ya había comenzado a desabotonar sus pijamas. Clara tembló. Sus mejillas estaban rojas hasta la base de sus orejas y solo se atrevió a mirar las yemas de sus dedos. Cariño, no te preocupes. No te haré nada. Al sentir que su cuerpo temblaba ligeramente, Antonio dijo en voz baja. Clara se mordió el labio y asintió. Lo sé. Estaba un poco nerviosa, por lo que temblaba incontrolablemente. Al ver su apariencia tímida, la mirada de Antonio se convirtió más caliente. Después de desabrocharle todos los botones, dijo con una voz un poco ronca. Levanta las manos. Clara obedeció y dejó que le quitara la ropa. Pronto solo le quedaba una prenda ajustada de la pequeña que envolvía alrededor de su abdomen. Clara cerró los ojos y su piel clara se convirtió roja por timidez, agregando un toque de tentación. Los ojos de Antonio de repente se calentaron. El espacio en el baño no era grande y con la humedad, a primera vista, el cuerpo de Clara se vio más encantador. Antonio respiró hondo y comenzó a bañar a Clara. Sus movimientos eran suaves, como si tuviera miedo de lastimarla. Su expresión era particularmente concentrada. Clara se tensó por completo, sin atreverse a levantar la cabeza. Estaba tan nerviosa que casi olvidó respirar. Afortunadamente, los movimientos de Antonio fueron listos. Rápidamente limpió la parte superior y tomó la toalla del baño para dejarla cubrir. Clara envolvió la toalla del baño con fuerza y sus mejillas se sonrojaron mirando a Antonio. El hombre frente a ella no pudo mantener la calma habitual. Sus ojos ardían y había una expresión tolerante en su rostro. Al otro lado, las manos que estaban listas para quitarse la falda vacilaron por un momento. Sin más movimiento. Lo haré yo misma. Puedo. Clara persuadió en voz baja y la voz dulce hizo que la sangre del hombre hirviera aún más. Antonio no pudo evitarlo por un momento, bajó la cabeza y le besó el lóbulo de la oreja suavemente y dijo en voz baja, con esa voz ronca, si no fuera por tu herida, te besaría ferozmente hasta que no puedas respirar. Sin decir más, él salió del baño a toda prisa. Tan pronto como se fue, Clara se quedó sola en el baño. La fuerza de todo su cuerpo parecía haberse agotado y se apoyó contra la pared paralizada, sintiendo que su corazón latía rápido y sintió que estaba a punto de salir de su garganta. Se cubrió el pecho apresuradamente, respiró de manera hosca hasta que se calmó un rato. Clara se limpió rápidamente, pero aún accidentalmente mojó la herida. Después de salir, la gasa de sus pies estaba manchada de sangre. Antonio ya había reprimido la ira en su cuerpo. Al ver que su herida todavía estaba manchada de agua, inmediatamente fue a buscar el botiquín y vendarla. Tal vez tenía miedo de su dolor. Soplaría levemente sobre su herida durante el proceso de aplicación del medicamento. Clara observó sus acciones en silencio, sintiendo un sentimiento especial en su corazón ligeramente dulce, y no pudo evitar enamorarse de él. Este hombre obviamente siempre se veía insensible y frío, pero siempre la tocaba sin darse cuenta. Ella parecía ser cada vez más inseparable a él.